Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, amigos, tenemos un tema que va a derretir nuestros corazones y, estoy segura, nos va a mostrar una faceta de un actor muy querido que quizás no conocíamos tan a fondo. Sí, han leído bien el título. Vamos a hablar de Ozge Gurel y de cómo ella ha confirmado, de primera mano, ese lado tierno y desconocido de Serkan Ayolu. Prepárense para enternecerse y para descubrir a un Serkan Ayolu más íntimo y adorable de lo que imaginábamos. Si son fans de la pareja, de sus proyectos en pantalla, o simplemente les encantan las historias que revelan el lado más humano de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante revelación, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. ¿Listos? Pues vamos a ello. Todos conocemos a Serkan Ayolu, ¿verdad? Este actor turco que ha conquistado corazones con su carisma, su talento y esa mirada que puede transmitir tanto. Lo hemos visto en roles intensos, románticos, a veces un poco distantes, pero siempre con esa presencia escénica que lo hace inolvidable. Y cuando pensamos en él, a menudo viene a nuestra mente la imagen de ese galán de telenovela, ese personaje fuerte y decidido. Sin embargo, la vida real, y más aún cuando está entrelazada con el amor y la complicidad que vemos en parejas como la de Serkan y Ozge Gurel, siempre nos reserva sorpresas. Y hoy, gracias a las palabras de la mismísima Ozge, vamos a atisbar ese lado de Serkan que se mantiene un poco más alejado de los flashes y de las cámaras, pero que es, sin duda, igual de cautivador. Ozge Gurel, a quien también conocemos muy bien por sus papeles y por su increíble química con Serkan, ha sido una fuente de información privilegiada sobre su relación. Y en varias ocasiones, en entrevistas, en apariciones públicas, e incluso en sus redes sociales, ha compartido pinceladas de cómo es Serkan en su intimidad. Pero esta vez, la confirmación que nos trae es especialmente tierna. Se trata de esos pequeños gestos, de esas actitudes que, aunque parezcan insignificantes para algunos, revelan un universo de dulzura y cuidado. Según lo que Ozge ha compartido, Serkan tiene una forma muy particular de demostrar su afecto y su atención. No estamos hablando de grandes declaraciones o de gestos ostentosos, sino de esos detalles que nacen del corazón y que se manifiestan en el día a día. Imaginen esto, una jornada agotadora, llegas a casa y lo último que esperas es tener que ocuparte de algo más. Y es ahí donde entra en juego la dulzura de Serkan. Ozge ha hablado de cómo él, a menudo, se adelanta a sus necesidades, anticipa lo que ella podría necesitar o simplemente le ofrece un apoyo silencioso pero poderoso. Por ejemplo, ha mencionado cómo él se encarga de tareas que podrían ser tediosas para ella después de un largo día, como preparar algo de comer, asegurarse de que todo esté en orden en casa, o simplemente crear un ambiente de calma y relajación. Pero esto va más allá de las tareas domésticas. La verdadera ternura, según Ozge, reside en la forma en que él la observa, la escucha y la comprende. Ha descrito a un Serkan que, a pesar de su imagen pública a veces imponente, en la intimidad se convierte en un compañero increíblemente sensible y atento. Es esa persona que, al notar una señal de cansancio en tu rostro, te trae un vaso de agua sin que tengas que pedirlo, o que te pregunta con esa mirada cómplice si necesitas un abrazo. Son esas pequeñas interacciones que para Ozge son la prueba de un amor profundo y de una conexión genuina. Ozge Gurel, en sus declaraciones, ha enfatizado cómo Serkan no es solo un actor talentoso o una figura pública admirada, sino también un hombre que valora enormemente la sencillez y la autenticidad en sus relaciones. Ha contado anécdotas que pintan un cuadro de un Serkan que disfruta de los momentos cotidianos, de las conversaciones tranquilas, de los paseos sin rumbo, y de la simple compañía mutua. No se trata de grandes eventos o de lujos, sino de la construcción de un mundo compartido basado en el respeto, el cariño y la complicidad. Y aquí es donde entra la parte que creo que nos llega a todos al corazón. ¿Cuántas veces hemos visto a una pareja de celebridades y nos hemos preguntado cómo son realmente cuando las cámaras no están encendidas? ¿Son tan perfectos como parecen? ¿Tienen esos pequeños defectos o esas manías que los hacen humanos? Ozge nos da la respuesta a través de su perspectiva. Ella nos muestra que Serkan, lejos de ser el personaje distante que a veces se proyecta, es un hombre capaz de una ternura inmensa. Es un hombre que se preocupa, que cuida, que se pone en el lugar del otro. Ella ha revelado que Serkan tiene una forma muy especial de consolarla cuando está pasando por un mal momento.
No siempre con palabras, a veces es solo con su presencia, con una caricia en el brazo, con una mirada que dice estoy aquí para ti. Es ese tipo de apoyo que no necesita ser vocalizado para ser profundamente reconfortante. Y es esa sutileza en su afecto lo que, según Ozge, lo hace tan especial y tan diferente. Además ha compartido que Serkan tiene un sentido del humor que, aunque quizás no sea siempre el centro de atención, es genuino y capaz de sacarle una sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. Es ese tipo de humor compartido que crea vínculos y que hace que la vida juntos sea más ligera y amena. La clave de estas revelaciones es que Ozge no está inventando nada, ni exagerando. Está hablando desde la experiencia vivida, desde la intimidad de una relación consolidada. Ella es quien mejor conoce a Serkan, y sus palabras tienen un peso y una credibilidad que nos permiten vislumbrar ese lado tierno y desconocido que, francamente, solo hace que Serkan Ayolu sea aún más admirable. Y es interesante ver cómo esta dulzura se manifiesta en pequeños actos. Por ejemplo, Ozge ha comentado que Serkan es muy detallista. Puede ser algo tan simple como recordarle algo que ella mencionó de pasada hace tiempo, o sorprenderla con su comida favorita. Estos no son gestos que se vean en las películas, pero son los que construyen una relación sólida y amorosa en la vida real. Son la prueba de que Serkan no solo está presente, sino que está verdaderamente comprometido y atento a las necesidades y deseos de su pareja. Otra faceta que Ozge ha compartido es el lado protector de Serkan. No de una manera posesiva o controladora, sino de esa forma genuina en que alguien que te quiere asegurarse de que estés bien, de que estés segura. Es ese instinto de cuidar que surge cuando hay un afecto sincero. Y esta faceta, combinada con su ternura, lo convierte en una persona completa y admirable. En resumen, lo que Ozge Gurel nos está diciendo es que Serkan Ayolu, más allá de su talento actoral y de su atractivo físico, es un hombre con un corazón enorme, lleno de empatía y de una dulzura que se manifiesta en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Es un compañero que sabe escuchar, que sabe consolar, que sabe apoyar, y que demuestra su amor de formas sutiles pero significativas. Creo que estas revelaciones nos recuerdan que al final del día, las celebridades son personas con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios corazones. Y cuando una pareja tan querida como Serkan y Ozge comparte estos aspectos tan íntimos, nos permite conectarnos con ellos a un nivel más profundo, humanizándolos y haciéndolos aún más entrañables. Así que, amigos, ahí lo tienen. Ozge Gurel nos ha confirmado el lado tierno de Serkan Ayolu que quizás no conocíamos, pero que ahora, gracias a sus palabras, podemos imaginar y apreciar. Es la dulzura en los gestos cotidianos, la comprensión en la mirada, el apoyo silencioso pero firme. Es la ternura que se construye día a día, en la intimidad de una relación que, por lo que vemos, está llena de amor, respeto y complicidad. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje a través de las revelaciones de Ozge Gurel sobre Serkan Ayolu. Hemos descubierto juntos ese lado tierno y conmovedor que, sin duda, suma muchos puntos a su favor. Hemos hablado de cómo los pequeños gestos, la atención a los detalles y la empatía son las verdaderas muestras de afecto que construyen relaciones duraderas y significativas. Y hemos visto una vez más que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay seres humanos con corazones capaces de una gran dulzura. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son el motor de nuestro canal. Si les ha gustado lo que han escuchado hoy, si les ha conmovido esta historia, no duden en dejar un comentario abajo. Me encantaría saber qué les pareció, si ya conocían esta faceta de Serkan o si les ha sorprendido tanto como a mí. Sus opiniones son muy importantes y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de me gusta si disfrutaron del vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Son ustedes la mejor comunidad y les agradezco de todo corazón su continuo apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.